Hola, sexigenarias y sexigenarios. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy queremos mirar a nuestro alrededor a la arquitectura, que no es solo cosa de arquitectos, son los espacios donde transcurre toda nuestra vida. Durante casi toda nuestra vida la arquitectura parecía que no evolucionaba. Las casas eran muy parecidas, pues bloques de pisos, ladrillo, hormigón. Podíamos cambiar los muebles o entelar las paredes o pintarlas, pero la casa en sí parecía siempre la misma. Y de repente algo cambió. En las últimas décadas hemos visto una explosión en materiales, en sostenibilidad, en flexibilidad sobre cómo usamos las viviendas. Y lo último, edificios que aprenden de la naturaleza, que respiran, que se adaptan. Es decir, edificios que se comportan casi como organismos vivos. Por eso hoy hemos invitado a Sexigenarias a Javier Gómez Pioz, arquitecto, profesor emérito, escritor y un referente en arquitectura biónica, que luego nos explicará exactamente qué es. Y es el único arquitecto español con estudio abierto en la India. Pues bienvenido, Javier, y casi es un poco obligatorio preguntarte qué hace un español con un estudio de arquitectura en la India. Buenos días. Pues muy buena pregunta. Esa misma me la hizo el cónsul de Hong Kong la primera vez que abrió un estudio en Shanghái. ¿Qué pinta un español aquí? Sí. Hay una razón. Cuando yo terminé la carrera, se supone que yo era muy listo y muy bueno y tenía muchos sobresalientes. Y me decían que iba a ser un arquitecto, no más. Pero pasaba el tiempo y hacía cositas pequeñas y pero si yo era tan bueno, como es que tengo tan poco éxito, ¿no? Y entonces un día, pues alcé la vista y dije, vamos a ver, ¿qué tiene Foster que no tenga yo? Trabajando aquí en España. Y dije, pues, ¿qué es extranjero? Para empezar, dije, bueno, ¿qué voy a hacer un extranjero? Y entonces abrí un estudio en Shanghái. Y entonces, sin hacer nada más que eso, pues yo era más guapo, más listo, más alto, mi arquitectura gustaba muchísimo. ¿Por qué? Porque era extranjero. De allí, de Shanghái, pasamos a la ciudad de Pune, en la India, que es donde tengo el estudio ahora, ¿no? Y simplemente fue una visión, porque lo que quería era hacer, que pensaba que tenía potencial para cosas grandes, pero aquí en España, pues las oportunidades grandes se las llevan los extranjeros. Así que pues recomiendo a aquellos que quieran hacer algo importante en la vida, que se hagan extranjeros. Qué bueno. Oye, pues si te parece vamos a hacer un recorrido por las grandes tendencias de la arquitectura, ¿vale? Y si te parece empezamos en los años 60, que para eso somos todos sexigenarios, tú también. Así que empezamos en eso, en los años 60 y 70 en España, que vivía el boom del urbanismo, aunque lo de los barrios dormitorios son feos como que, no tengo ni idea quiénes eran los concejales de urbanismo, pero es para matar a más de uno, no pasa más. Pero bueno, mucho hormigón, mucho ladrillo, en fin, ¿cómo describirías aquella arquitectura? Pues hay maneras diferentes de mirar esos años, esa década. La década de los 60 es una década extraordinaria en todos los aspectos. Muy científica, mucha fe en la tecnología, ¿no? No había nada de ordenador, no había nada digital, es decir, que todo era imaginación, en mano para dibujar, y era como más directo, como vamos a decir, como más sencilla. Ahora vivimos una época muy compleja en todos los aspectos. Entonces, evidentemente, en los años 60 había una necesidad de viviendas muy grande. Y entonces pues se construía todo lo que se podía, ¿no? En muchas ocasiones mal, quizás demasiado rápido, ¿no? También hay que distinguir los diferentes niveles que hay de arquitectura, porque llamamos arquitectura a todo y no todo es arquitectura, ¿no? Pero bueno, uno es construcción y basta, y otro es un poquito más arquitectura. Tienes razón, es cierto, y le llamamos arquitectura a todo y no lo es. Y no lo es. Si es como si llamáramos un vehículo a todo y sin embargo, pues un Fórmula 1 es un vehículo y un utilitario es otro, ¿no? Bueno, con esa pequeña distinción, los años 60 tiene una cosa buena respecto a ahora, y es que las casas se hacían a lo ancho. Entonces, tú entrabas en una casa, pues la veías y veías que las casas eran anchas, tenían terrazas anchas, todo era ancho. Y ahora se hace a lo estrecho y a lo alto. Tú entras en un chalet adosado ahora y todo es estrechito y muy alto. Esa arquitectura a lo ancho, de ventanas alargadas, aunque fuera humilde, era muy agradable de vivir. Aunque tuviera poco, también en los años 60 el metro cuadrado costaba menos que ahora. Ahora cuesta muchísimo. Entonces, los vestíbulos tienden a ser muy pequeños, los cuartos de baño tienden a ser muy pequeños. Pero en los años 60 había cierta alegría, a que las casas fueran pequeñas, en diseñarlas para que se respirase un poquito. Luego por fuera, porque sean de ladrillo muy feotas, pero si yo comparase la arquitectura de ahora y la de antes era lo ancho y la de ahora es a lo estrecho. Uh-huh. De todas formas, es una década donde, por lo menos en España,
tenemos referentes muy importantes como Torres Blancas, bueno, todo lo que hacía Oiza, Sí. Fisac incluso, Fisac Sí. quizás anterior, No, por ahí. por ahí, el BBVA, en fin, en que Yo he trabajado el en el edificio el edificio, ¿cómo se llama? El de Moneo, ¿es el Bank Inter? Es de Banquintes de Moneda, claro. Sí. Claro, aquí estamos hablando de otra arquitectura, que es la arquitectura que se hace de vanguardia, la arquitectura de autor, la de firma. Es como si, por poner un ejemplo, entramos en una plaza, ¿no? Y vemos que hay una catedral y un montón de casas, pues cualquier plaza de Roma, ¿no? Una catedral y muchísimas casas alrededor. Las casas alrededor son construcción, es arquitectura, pero la catedral es la catedral. Bueno, pues en todas las ciudades siempre hay, entre comillas, catedrales. Es decir, hay edificios muy singulares que obedecen a la calidad del autor que los ha diseñado. Entonces, claro, Paco Sanllehiza era un extraordinario arquitecto. Paco, Osma, este es el nivel. Bueno, sí, claro, todo el mundo llamamos Paco Sanllehiza. O sea, que es que le conocía, Hoy va, claro. que iba siempre con las gafas. Porque imitaba a Le Corbusier. Le Corbusier era el arquitecto del siglo XX, que llevaba también Alejandro las gafas, porque Le Corbusier era muy bueno, pero no veía nada. Pero llevaba unas gafas de bulo de vaso gordísimas, que la llevaba siempre aquí. Entonces él le imitaba. Pero es de lo que hemos tenido en España es, pues, posiblemente de lo mejor, de lo mejor. Aunque pertenece a la época analógica. Es decir, cuando ya su arquitectura ya falleció. Al Rotring. Claro, y es que las cosas, en el mundo del Rotring se hacían las cosas despacio, con cariño, con amor. Los estudios de arquitectura era gente que se tiraba encima de unas mesas gigantescas de 2,5 por 1, porque los planos eran gigantescos. Al pasar al mundo digital las cosas cambian mucho. Luego hablamos de ello. Entonces, Torres Blancas tiene una gracia porque inclusive hasta los errores eran simpáticos. Torres Blancas, uno se pregunta por qué se llama Torres Blancas, cuando hay una torre y gris. Sí, efectivamente. Porque es Torres Blancas. Porque el proyecto era para ser 2 torres en hormigón blanco. Y el hormigón blanco era un aditivo que se le echaba al hormigón para que se volvieran blancas. Falló. Y se quedó gris. Pero costó tanto que solo dio para una. Entonces es torre gris. Pero eso, Las torres blancas son esto es la torre gris. Ah, qué bueno. El único problema que tenía Torres Blancas es que no se te rompiera la bañera. Porque claro, encontrar una bañera redonda era difícil. ¿No? Pero aún así es un edificio extraordinario. Bueno, y creo que también poner cuadros en las paredes. También Porque como eran redondos, de repente se te quedaba... Y el sofá. Un tipo de estética se llamaba metabolismo, que consiste, fue de las primeras cosas en que se asocia la naturaleza y la arquitectura, ¿no? Porque algo metabólico es como algo que crece, ¿no? Como una mazorca de maíz, ¿eh? Podemos decir, ¿no? Algo que crece. Entonces, hay muchos arquitectos, Oiza es uno de ellos, hay muchos otros japoneses que hacían ese tipo de arquitectura, que daba la sensación que eran como un arbolito que está creciendo, una planta que está creciendo, ¿no? Donde la cáscara exterior no era muy importante, sino la forma exterior era el resultado de una ley de crecimiento por dentro. Y entonces eso se llama un metabolismo. Y Oiza fue uno de los padres en España, de los poquitos que iban por esa línea. Torres Blancas es un espectáculo de edificio. Ahora, estos edificios que estamos hablando eran edificios funcionales, pues era para un banco, para viviendas, pero luego llegaría una arquitectura más espectáculo, tipo, por ejemplo, el superhito que supuso el Guggenheim en Bilbao, por ejemplo, o ese tipo de... ¿Qué nos puedes contar de ese salto espectacular? Pues ahí volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de una arquitectura de superélite, es decir, de las catedrales. Entonces las catedrales se miran y dice, ¿tú te comprarías un Goya para tenerlo en tu casa? Y yo, bueno, tengo dinero, ¿no? Pero que yo te lo pondrías en la cocina, no. Claro. Dice, bueno, que el Goya es que voy a tener que gastar mucho dinero en mantener. Es que, claro, un Goya no es un cuadro que te puedas colocar. Entonces, ¿tú pondrías un Calatrava, un Gehry en tu ciudad? Pues pasa como el Goya. Hay que poner un sitio cuidadoso y que es una pieza muy única. No es un referente para el crecimiento de una ciudad. Ahora bien, lo que pasó con el Guggenheim es una cosa muy curiosa. ¿Quién conocía Bilbao fuera de los bilbaínos? Nadie. Exactamente. Lo puso en el mapa. Claro, lo ponen. Se hizo un concurso. Se presentaron 6 o 7 arquitectos, sus proyectos eran muy buenos. Este era el más raro de todos. Hay que reconocerlo que era raro, pero a conciencia, ¿no? Creo que costó cerca de 1 millón de pesetas metro cuadrado. 27.000 millones. Creo que costó por aquellos entonces. Una barbaridad, ¿no? Pero había 2 opciones. O poner el Guggenheim en un edificio restaurado en el centro de Bilbao o hacer uno nuevo. Pues salió el hacer uno nuevo. Y repentinamente la gente iba en desbandada a ver la construcción del Guggenheim. Entonces abrió Frank Gehry había hecho 3 edificios muy parecidos a este antes.
La gente no lo conocía. Tampoco que Frank Gehry fuera un arquitecto muy querido, porque fíjate, la primera casa que hizo para su padre, el vecino de al lado le pegaba tiros con una escopeta a la casa, de lo fea que era. Y es aquí. ¿No tiene algo en Málaga? En Málaga no lo sé. ¿El Palacio de Congresos o algo así? ¿No es de Frank Gehry, Gehry? pues no te lo sé decir ahora, pero lo mismo también. Pero Frank Gehry es un tipo muy, muy especial, muy especial. Creo que tiene 90 y tantos años y es de lo más vanguardista que existe ahora en la arquitectura. Guggenheim es una obra de arte Bueno, inigualable. indudable. O sea, Ahora, la crítica es, del Guggenheim os acordáis, y de las exposiciones que hay dentro, porque es un museo. Hmm. Rara vez alguien se acuerda de alguna exposición por algún autor. Es decir, que te expongan en el Guggenheim es una faena. Porque se lo es verdad. Entonces, Te eso es lo que tiene, opaca, ¿no? o sea, es lo que tiene la arquitectura de superélite, que se hace un museo por el museo, pero el contenido, vale. Pero fíjate todas las empresas vinícolas estas que han creado estos edificios icónicos han reactivado todo el turismo relacionado con el mundo del vino o sea, han reinventado ese turismo con esa base de arquitectura que fue un planteamiento súper original también. Totalmente. Claro, hay muchísimas bodegas, una de Gehry tiene una, de Calatrava tiene otra, no sé, hay varios arquitectos, esas dos son los más reconocibles, ¿no? Son bodegas raras, son histriónicas, son exageradas, no hay no tiene lógica En mitad de la nada. hacer una cosa tan rara para un tema de vino, ¿no? Pero es un reclamo Es un publicitario reclamo. potentísimo. Y entonces esa es la arquitectura de autor cuando es buena, cualquier arquitectura de autor mala, ¿no? La arquitectura de autor cuando es buena, pues da más que la propia arquitectura. ¿Y esa arquitectura de autor tipo la de Calatrava en la Ciudad de las Artes de Valencia, donde luego todo se cae? Bueno, Calatrava, que tuve la suerte yo cuando le nombraron doctor honoris causa de una universidad aquí en Madrid, pues tuve la suerte yo de ser su padrino. Quiero decir que no somos amigos, pero sí hemos coincidido. Yo he vivido en Nueva York un tiempo y sí, nos coincidimos. Entonces Calatrava es un arquitecto extraordinario en su manera de pensar, pero usa los materiales inadecuadamente. Cada arquitecto tenemos un fallo. Su fallo son que no usa los materiales que hay que usar. Entonces en la Ciudad de las Ciencias todo el mundo sabe que un hormigón blanco al lado del mar se vuelve negro. Moraleja, no uses hormigón blanco al lado del mar. ¿Qué pasó? Que el edificio es de hormigón blanco. Al que a los pocos meses tuvo que dar una manita de pintura blanca porque se había oxidado, ¿no? Entonces tiene esa peculiaridad. Todo el mundo sabe que en Bilbao llueve mucho. Y dice, hombre, pues no hagas un puente de cristal porque la gente se resbala. Entonces, sin embargo, la forma, la idea de sus edificios es extraordinaria. Lo digo, pero la elección de los materiales no es adecuada. Aún así, es Santiago Calatrava. Estamos hablando de Palabras mayores. Igualmente. muy mayores, a pesar de su manía de elegir materiales. El puente de Venecia, creo. El único arquitecto que ha hecho un puente moderno. Es una arquitectura muy exagerada. Pues te escurres. Sí. Yo me he escurrido. Claro, son muy exageradas, porque... Pero ahí está, la estación de la zona cero de Nueva York, que es exageradísimo. Pero son catedrales. Es arquitectura espectáculo, que decía María José, ¿no? Para rehabilitar. Tienes la zona cero después del desastre de las Torres Gemelas que haces. ¿Las reconstruyes? Entonces se hace una torre muy bonita, la de David Shields, que aunque la gana otro arquitecto, pero como no tenía título en Estados Unidos, no lo pudo construir. Y lo encargan de la estación a Calatrava. Y cada estación es un espectáculo. La gente yo creo que va a la zona cero. Esta arquitectura tiene la capacidad de rehabilitar espacios. Y eso es una parte muy importante Desde de la luego. arquitectura. Como las catedrales antiguas, o sea, tienen un efecto parecido. Pues muy parecido, porque donde para la catedral se ponía en un sitio porque en la puerta de la catedral siempre había un mercado. Y entonces había esa relación entre el comercio, el dinero, la fe. Está muy entre ellos. Hemos pasado de materiales muy pesados como el hormigón, de repente pasamos a materiales mucho más ligeros como el vidrio o el acero, ¿no? De repente, ¿cómo es ese cambio? Pues tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Es decir, cuando tú hacías una casa de piedra, pues duraba eternamente, ¿no? Si la haces de ladrillo, depende de ladrillo. Y si haces de cristal, pues depende de cristal. Entonces, la tecnología lo que ha permitido es construir muy rápido, muy ligero, quizás más barato. Una casa en piedra era bastante más costoso, ¿no?
pero ha traído aparejado problemas de clima. Pues antes entrabas en una casa que estaba hecha con muros gordos de medio metro y te estabas calentito y frío. Y ahora estás en una casa moderna y estás calentito y frío, pero en la época cambiada. Efectivamente. En lo que no quieres estás. Digo, qué frío hace aquí. Ahí es un problema de construimos más rápido, construimos, pero no creo que mejor. Ahí tenemos un problema con la arquitectura y el clima y el gasto de energía. Pues hablamos, no. Y, por ejemplo, este tipo de construcción ahora modular que se construye en otro lado y luego se ensambla todo como si fuera un mueble de IKEA, pero en versión gigantesca casa, ¿qué te parece eso como solución, por ejemplo, para el tema de eficiencia energética y para, no sé? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No sé, estoy mordiendo la lengua, pero como me enveneno. O sea, es, digamos, lógica de nuestros días. Todo se modula hoy en día. Muy lógica. Y todo ya, todo ahora. Claro, porque la inmediatez es uno de nuestros paradigmas. Lo queremos ya, pero es lógico. Otra cosa es que yo creo que hay como si fuera un exceso de tecnología en el hábitat. Yo creo que el hábitat no puede ser solo tecnología. Yo veo a los chinos y me he construido un rascacielos de 300 plantas en 48 horas. Dicen, no, es que lo tenía construido antes y lo he movido. Es un exceso de tecnología. ¿Cuánto durará ese edificio? No lo sé. No lo sé. ¿Está bien hecho? No lo sé. Porque la gracia está en la rapidez, en la inmediatez. No si está bien, si está mal. Entonces, es verdad que es un signo de nuestros días. Es la modulación, la estandarización, la repetición. Pero, bueno, también puede ser que yo, que ya soy mayorcito, pues a lo mejor barro para casa, pero a mí me gustaban las cosas hechas como con tiempo, como el bacalao, el pil, ¿no? Lo haces despacito, despacito lo haces, ¿no? Claro, a mí te puedes comer un sándwich, y 2, y 3, y 4, pero hemos perdido un poco, digamos, el disfrute del tiempo para hacer las cosas, lo estamos perdiendo. Bueno, y yo creo que también, yo recuerdo, por ejemplo, unos amigos de mis padres americanos que cuando vinieron a España y vieron una casa que tenían mis padres, el típico chalet de fin de semana hecho de ladrillo y piedra, les parecía la pera limonera y ellos tenían un murete en Long Island, un murito pequeñito así como delante de la piscina y invitaban a los amigos para que vieran su muro porque las casas estaban hechas prefabricadas, que le pegabas un puñetazo y traspasabas la pared, ¿no? Así es. La mayoría de la arquitectura norteamericana es prefabricada. Tú ves ladrillos, casas de ladrillo, pero no es ladrillo. Luego hay un tornado. Una plaquita de maderita que es de ladrillo, luego se quema. Es el síntoma o el signo de cuando necesitas crecer muy rápidamente a un precio contenido. Sale eso. Pero desde el punto de vista energético, ¿son más eficientes o no? No que un muro gordo de piedra como esto. Un muro gordo de piedra que lo construye. Hoy en día sería carísimo. Pero es más eficiente. Bueno, no sé si es más eficiente, es más aislante. Eficiente es que el tema de eficiencia, hay muchas maneras de abordar eso, ¿no? Es decir, que voy a ser como el gasto de energía. Te voy a poner una placa solar, pero la placa solar cuesta no sé cuánto, talar no sé cuántos árboles. Entonces, hay muchos puntos de vista sobre lo que es eficiencia, lo que es bio, lo que va. Pero a nivel de energía, ahí sí que tenemos un problema, y eso es un problema importante, ¿no? que podemos entrar en él. Hace un siglo y pico éramos 1.000 millones de habitantes. Pasado el siglo XX, crecimos de 1.000 a 6.000. Ahora somos 7.000. o casi cerca, yendo hacia 8.000. Sí. ¿Qué significa pasar de 1.000 a 6.000? Pues significa que eso son 6 veces, ¿no? 6 veces de 1.000 a 6.000. Que las ciudades han crecido 6 al cuadrado, es decir, han ocupado 36 veces más de lo que ocupaban antes, y la energía ha crecido 6 al cubo. Es decir, se han gastado 6 al cubo veces más energía en un siglo. Es decir, cada vez que se duplica la población del mundo, cada vez que pasamos se cuadruplica lo que ocupan las ciudades y se multiplica por 8 el gasto de energía. ¿No? Hay que decir que vamos de cabeza a 15.000. De cabeza, al final se estima que al final de este siglo llegamos a 15.000. Sobre todo si vivimos 150 años. 1.000. O sea, 1.000, efectivamente. Entonces, si vamos de cabeza a 15.000. El de los 20 ayer se corrompió un poco. Sí, un poco. Porque si al final de este siglo llegamos a 15.000, a lo mejor no. Y somos 7.000. Quiere decir, ya con el problema energético que tenemos ahora mismo, vamos a gastar 4 veces más energía al final de este siglo. ¿De dónde la sacamos? Si ya estamos en un límite, ¿no? Lo que quiere decir que
tenemos un problema. Hay que reciclar, hay que pensar energéticamente de otra manera. Y hay que innovar. Hay que innovar. Seguramente hay cosas que se puedan hacer sacando, que ni sabemos, o sea, no están inventadas que solucionarán. sacar petróleo de la tierra ya tiene su... Y llenar el mundo de sistemas Eólicos. pues no parece que sea la solución. En fin, ahí tenemos un problema. Houston tenemos un problema energético en el mundo, ¿no? Entonces, cualquier solución arquitectónica, ingeniería, industrial que vaya en la dirección de ahorrar energía, bienvenida sea. Oye, y en este exceso de tecnología que vivimos, como dices, las impresiones 3D, que ya vi que en China estaban imprimiendo y además con materiales muy novedosos, porque claro, tú a la máquina la puedes alimentar con cualquier cosa. ¿Qué te parece? Pues me parece que es la línea correcta, pero no por lo que significa la impresión 3D, sino por lo que significa de innovación. Es decir, que puede haber otras innovaciones. Si tú te miras tu casita, cualquier casita, ¿eh? Y dices, bueno, ¿de qué está hecha mi casita? Pues de ladrillo y cemento. Bueno, pues los romanos también usaban ladrillo y cemento. Tampoco es que hayamos evolucionado nada, ¿no? Entonces, la arquitectura necesita una revolución que todavía no se ha hecho. Y la revolución viene de la mano de la innovación en los materiales y la innovación en el modelo de construir, pero como seguimos construyendo una mano ladrillo y la otra mano cemento, y así seguimos, pues así no hay Dios que innove nada. Entonces la impresión 3D es una innovación. Otra cosa es cómo podemos llevar eso a la necesidad de arquitectura que tenemos, ¿no? Pero es una innovación, bienvenida sea, ¿no? Porque eso sí es un cambio tecnológico en la manera de construir. A lo mejor esta no, las que se hagan en el futuro será otra cosa, ¿no? Pero sí es un cambio y muy necesario, porque si no seguimos haciendo casas como los romanos. Vamos a otra tendencia, de la corrala al coliving, Oh, ¿no? De cómo vivían en los años quizás, bueno, pues guerra, ¿no? Que era muy típica la corrala, donde se comunicaba un poco y había como mucha comunidad. sí. Ahora el coliving, que está más pensado quizá para gente más mayor, ¿no? ¿Cómo ves este cambio? Pues muy interesante. Sí, Pues, dicen que la enfermedad silenciosa es la soledad no deseada, ¿no? sí. Eso es lo que se comenta, ¿no? Hay mucha gente mayor que necesita relacionarse. Y la arquitectura que nos construimos es todo lo contrario. O sea, no te deja relacionarte ni con el vecino. Y no solo gente mayor, también hay gente joven que no puede permitirse comprar un piso. Por ahí es lo mismo, ¿no? Entonces, el co-living, como fue el coworking, que era un espacio común donde puedes trabajar, pero no te puedes alquilar una oficina, por lo que cuesta. Son consecuencias de una masificación de las ciudades y una necesidad de conseguir cosas a bajo coste. Ahora, el co-living puede tener una ventaja, que es la ventaja de la socialización. Tú te metes a una urbanización con tu casita y si acaso conoces al vecino y de milagro cuando está. La corrala, que has mencionado antes, pues es que era eso, es que las fiestas del pueblo, las fiestas de la casa se hacían en el patio. Y tú salías de tu corrala, que tenías una casita pequeña, y te ibas al baño, donde había 5 o 6 esperando a la cola para entrar. Pues no sé si eso era muy bonito, muy agradable. Pero es cierto que la comunión social entre los vecinos es mucho mayor que la que tenemos ahora, donde a duras penas conocemos ante la puerta de al lado. ¿Es lo mismo co-living y co-housing? Pues en concepto sí. En concepto sí. Seguramente dependa del tamaño. El co-living, del co-housing no lo conozco muy en detalle, pero el co-living es como, bueno, tú necesitas como individuo una habitacioncita y poco más, y un aseíto, y luego un espacio como el comedor o los salones, pues esos son los que son comunes. Son como una residencia, pero un poquito más de lujo, ¿no? Esa imagen que tiene la residencia de cuando son los mayores no meten a uno y ahí te mueres. No, el co-living. El co-housing debe ser lo mismo, pero con más metros cuadrados, seguramente. En vez de tener una cosa pequeñita y en muchos espacios públicos, pues habrá un equilibrio entre espacio público y espacio privado, en mayor cantidad, digamos. El coworking es simplemente para trabajar. Ahora, hay co-living y coworking también. Pero Claro. son buenas ideas. Es decir, hay sitios que yo trabajo en este sitio porque tengo un sitio para trabajar y tengo este para vivir. Es lógico, si es que son muchísimos. Y todo es muy caro, todo es muy costoso. Son soluciones muy interesantes. Y no solamente por el tema económico, que es fundamental de poder, o sea, de no tener que construir tu salón o tu cocina porque puedes compartirlo, sino por esto que comentabas del problema de la soledad, que no solo para los mayores, que por supuesto también, sino para todos. O sea, yo creo que humaniza mucho pues, sobre todo en las grandes ciudades que vivimos muy aislados. Sí, y no solo por vivir, el aparatito este, el rectángulo negro que todos tenemos, ese nos ha ayudado ya a estar más separados unos de otros, ¿no?
Es decir, a lo mejor es que parte del futuro va por ahí. Es decir, y yo creo que si hablamos socialmente, pues en los años 60, que nos referíamos antes, había un sentido de colectivo. Y yo creo que hay un sentido del individuo. Hay una apología, una oda, un cariño a uno mismo, y en los teléfonos móviles y en las fotografías que hacemos. Sí. El sentido de la colectividad está diluyéndose y está subiendo el sentido del individuo exageradamente. Pues lógicamente es que haya esta especie hay una necesidad de volver atrás, ¿no? A relacionarte con la gente. Pero parece que eso va contra la evolución. Es decir, que somos muchos y cada vez hay cosas como que las llamaríamos como nostalgia. Nos entra nostalgia de lo que estamos perdiendo, pero parece que lo estamos perdiendo y lo vamos a perder. Pero tenemos nostalgia. Es como el cambio de las ciudades expansivas a la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Bueno, esa es una cosa, sí, seguramente. ¿No? De la Smart City y tal, sí. Claro que solo ocurre en las grandes ciudades. Esto en la España rural no ocurre, ¿no? O en las ciudades pequeñas. Bueno, es que ahí entramos en un tema delicadillo. Hacía los 15 minutos. Hoy, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son o cómo nos dicen cómo son? Es decir, ¿qué importancia tiene la propaganda en la vida nuestra? Muchísimo. La política, todo es propaganda. Pero la ciudad de los 15 minutos está muy bien, pero es una propaganda. Es decir, vamos a hacer una ciudad que sea muy vividera, porque tú puedes ir caminando a cualquier parte en un radio de 15 minutos. Como propaganda está muy bien. ¿Quién hace eso? Porque dice, bueno, pues voy a vivir y a trabajar. Tres Cantos, por ejemplo, nació como una ciudad donde se trabajaba. Pues me voy a comprar una casa, voy a trabajar ahí, y a la semana me cambian el trabajo y nos llevan a Alcalá de Henares. ¿Y qué hago? Dejo, ahora que estoy en Tres Cantos, dejo de ir. ¿Sacas a los niños del cole de Tres Cantos? ¿No? Hay cosas que como si fuera para siempre, ¿no? Te compras una casa y trabajas para siempre en ese sitio, pero eso no es cierto. El cambio es una de las características de nuestra época. Todo está en permanente cambio. Bueno, entonces lo de la ciudad de los 15 minutos puede suceder en algunos momentos de la vida. Y yo creo que sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero sobre todo conceptualmente, es verdad que a nivel práctico, claro, tú no controlas, por ejemplo, el tema de dónde van a mandar de la empresa o que te cambias de empresa, pero incluso aun estando en la misma empresa puede alguien decidir cambiar de edificio. Tú has cambiado dentro de la misma empresa un montón de veces de zona, pero es un concepto distinto que el de ciudad dormitorio, donde de verdad la gente iba a dormir y ahí no se esperaba que tuvieras que hacer vida. O sea, es un... Porque, entre otras cosas, no había empresas. Ahora es muy normal que en un mismo barrio haya tanto empresas como viviendas. Y comercio. Antes era, aquí pongo las viviendas, aquí pongo las empresas. Como idea de futuro, ¿no? Voy a la ciudad de dormitorio, pues tienen un problema. Básicamente energético. Y es que, ya son datos que se han estudiado, si tú vives a 15 kilómetros de donde trabajas, y para solo a 15 kilómetros, ese trayecto de ida y vuelta hace que el coche gaste tanto como todo tu hogar en el mismo día. Claro, si en vez de 15 son 30, pues gastas el doble. Entonces, había una necesidad lógica de reducir los transportes o los desplazamientos, ¿no? Porque ahí donde toda la energía se va, ¿no? Entonces, las ciudades de dormitorios tenían un problema, y es que te ibas a dormir, pero tú trabajabas a 30 kilómetros. Entonces, claro, había que intentar reducir esos desplazamientos. Pero lo cierto es que no se consigue. Que como idea filosófica, como planteamiento, voy a hacer una ciudad en la que no tengas que moverte, voy a vivir contra la ciudad de dormitorio, pero la realidad es que las ciudades siguen siendo ciudades de dormitorio y tú estás trabajando. La realidad. Ahora que la idea, hay mucho, por ejemplo, pues cuando se hizo en Madrid hay casos de fracasos estrepitosos. Aurrera, por caso, o hay zonas de Madrid donde solo son peatonales. Y dice, bueno, vamos a hacer una zona de Madrid donde no entran los coches, que solo sea peatonal, y resulta que es la zona donde más delincuencia hay, más robos, más atracos, más violaciones. Sí, hay veces que se hace una idea urbanística con muy buena intención, pero es un fiasco, porque no funciona. ¿Y qué opinas de las Smart Cities? Desde el punto de vista de, por ejemplo, el futuro de los coches autónomos. Pues inevitables. Dentro de poco llegarán. Veremos taxistas, o sea, taxis sin taxistas. Es inevitable. O sea, como vimos al lomo de la tecnología, pues lógico, eso es una... Dice, vamos. Claro, Smart City se entiende como ciudad inteligente, que entra en ese campo, ¿no? Cuando decíamos el teléfono inteligente, ¿no? El smartphone. ¿Qué entra en ese campo? Pues todo, ¿no? Es decir, pues, pero básicamente todo relacionado con la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué sería una ciudad inteligente? En Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, están investigando
yo tengo muchas relaciones con algunos profesores de ahí, David Benjamín es uno de ellos, están poniendo, fíjate cosas muy interesantes, sensores en partes de las ciudades y mapas en muchas partes también de las ciudades. Entonces tú vas caminando con aquello, es un mapa. Y eso son sensores de polución. Y dice, fíjate, mira, en la Puerta del Sol, como si fuera Madrid, ¿no? Fíjate qué polucionado está, pero fíjate, en el Retiro está muy verde, ¿verdad? Entonces, el mapa te dice qué zonas están muy polucionadas y qué zonas están muy poco polucionadas. Y entonces, pues tú decides si mejor ir por ahí o por ahí. Es una información al momento que para que me voy a meter en la Puerta del Sol si está muy polucionada, pero es muy interesante eso. Esa es una idea. Y pasando a la arquitectura, hay edificios ya desarrollados donde las fachadas no son compactas, no son de ladrillo, sino que son como porositas, pasa el aire. Entonces los ladrillos, la materia con que están hechos, si hay mucha polución exterior, se vuelven compactos, o si hace mucho calor. Y si hay poco, se hace fresquete y no están polucionados, se vuelven porosos. De tal manera que esa distinción, esa ruptura que hay entre aire acondicionado dentro, aire natural fuera, se va diluyendo. Entonces el aire de dentro depende del aire de fuera. Esto sería un muro inteligente. Un muro que se esponja, ¿no? Para que se igualen los de fuera y de dentro según las condiciones. Bueno, pues ese es un camino, eso sería Smart City o Smart Building, ¿no? Pero es un camino inevitable por ahí. Pero a lo mejor estoy equivocada, porque a mí la idea me parece buenísima, pero ¿te acuerdas el edificio que se quemó en Valencia en 2 minutos? Precisamente porque tenía una cámara de aire entre la fachada y lo que era la construcción que permitió que el fuego... Es un fiasco porque es que la gente, tenemos mucha fe en la tecnología, mucha fe en los materiales nuevos, ¿no? Pero la gente no sabe que el aluminio es conductor. Entonces hay muchas fachadas de aluminio que, bueno, como ese material, ¿no? Que cuando se prende algo, tú piensas el aluminio no arde, claro que arde. Entonces, lo malo cuando se quema un edificio no es que se quede por dentro, sino que se queda por fuera. Si se queda por fuera no entran los bomberos, no lo van a apagar. Entonces, lo que sucedió en Valencia, desgraciadamente, es que la fachada no era ignífuga, sino que era muy aislante y tal, pero no era buena para el fuego. Era una antorcha. A eso les fumas el aislante que tenía adentro. Porque sí hay materiales en esa línea que sí funcionan muy bien, pero ese en concreto no funciona bien. Hay otros que funcionan muy bien. Entonces, por una parte está que tengo que aislarme del exterior, pero cuidado que también el fuego no es una cosa, no es un accidente, forma parte de la naturaleza, tienes que tener cuidado con él, existe como una fuerza. Es un desastre absoluto, pero es uno de tantos fiascos que seguramente hay que hacer para seguir con el progreso. Mira, una tendencia que cuando estábamos preparando este podcast nos llamó la atención es que hemos visto un cambio de esos estudios de arquitectos estrella, como los que hemos nombrado, a ahora unos estudios multidisciplinares donde entran no solo arquitectos, sino otro montón desde ingenieros, sociólogos, biólogos, matemáticos, o sea, informáticos. O sea, de repente es un cambio radical. Sí. Vamos a decir que como si fuera es un pintor. Un pintor tiene ese estudio, a lo mejor tiene un ayudante, ¿no? Y un pintor, digamos, de prestigio, ¿no? Y el pintor que pinta cuadros para el Corte Inglés. El Corte Inglés necesita 500 cuadros para ponerlo en. Entonces, a eso se llaman factorías. Entonces, hay que seguir lamentablemente haciendo una distinción entre lo que se llaman estudios factoría o boutique estudio. Fíjate que no es más feo, boutique estudio, ¿no? Pues la boutique estudio sería, pues, querido. Mary tiene 6 personas trabajando con él, no tiene más. ¿Y Foster? Foster tiene como 200 y pico, pero es que Foster tiene 3 niveles de Foster. Cuando entra a su estudio, dice, usted quiere un Foster pata negra, todo lo va a diseñar Foster. No, tiene un Foster medianejo, Foster asociado. No, quiere una cosa que sea del estudio. Bueno, pues vaya usted a este otro trabajo que le van a atender. Hay algunos, en el caso del Foster todavía puede ser algunos que ha intentado unir factoría y boutique estudio. Foster es un arquitecto buenísimo, pero no es vanguardia. Hay otro nivel de vanguardia muy superior, pero Foster es un arquitecto exitosísimo. No se le puede criticar de ninguna manera. En China, que he pasado mucho tiempo ahí sí que me decía, oiga, ¿cómo siendo usted español ha podido hacer arquitectura en China? Y competir contra estudios que tienen 7.000 personas. El estudio más grande de China tiene 33 plantas, un rascacielos. Ese es un estudio. Y decía, pues, porque soy yo. Porque a mí me llaman, ¿viene usted a hacer un edificio? Y iba yo. Digo, yo venía con 2 o 3 ayudantes, pero iba yo. Y no iba el director de zona, del director de Asia Pacífico, del director de la firma tal. Entonces,
cuando un cliente quiere hacer algo extraordinariamente original, no llama a una factoría. A eso que tiene sociólogos, no. Llama al que es Es uno. esa diferencia. Uno de los proyectos más bonitos que he hecho está en Hangzhou. Y nos llevaron a 5 arquitectos todos muy conocidos, pues Arata Isozaki, David Chipperfield, Mario Botar y Gerard Quinto. Y Mario Bota. el otro creo era Stephen Hall, del cuarto. Y Stephen Hall fue profesor mío en la Columbia. Entonces nos llaman, de mira, que van a hacer ustedes un museo, pero vamos a encargar un museo a cada uno. Que increíble. Pero tiene un detalle, es decir, tienen que venir ustedes mismos aquí a hacer los croquis con sus manos aquí. Si no me envíen a un propio, ojalá, no. Sí, entonces, el cliente lo que quería era ver dibujos de nuestras manos, no dibujos del equipo, ¿no? Aquí, claro, que salió algo extraordinario. Todos los arquitectos. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Hangzhou. Hay que buscar una imagen para ponerla en el podcast. Pues es la ciudad, de Serbia, la más bonita, es una ciudad. Ya nos estás mandando una foto, ¿eh? Sí, queremos ponerla. Pues lo que encantó, pues Marco Polo, y se decía que lo hacía unos lagos y unas cosas. El director de las Olimpiadas de Pekín era de allí, que es una ciudad espectacular. Y tenían un jardín enorme, se llaman Wetland, Wetland, y ahí hicieron 5 museos. Muy bonito. Pero volvemos a lo mismo. Hay estudios ahora que funcionan como equipos gigantescos, multidisciplinares, que son muy eficientes, muy eficaces y muy buenos, pero que no llegan al nivel de voy a hacer una catedral. Hay muchos que se pueden poner. Diríamos que la T4. La T4 es una obra extraordinaria de arquitectura, no es una catedral. No. Le falta un pelo. Y eso que la hace Richard Rogers. Sí, y es muy bonita. Y es muy bonita. Y es Pensé que era de Lamela. Lamela es el local, el arquitecto local, ¿no? Y el otro es Richard Rogers, es el arquitecto buenísimo. Y Richard Rogers hizo una estrella. En la T4, siendo top, no es el buen que hay. Un pelín de diferencia, ¿no? Es verdad. Un pelín de diferencia. Entonces, y Rogers, estamos hablando de un top 20, vamos a decir así. Hablemos de la inteligencia artificial. ¡Uf! ¡Qué melón! ¿Cómo le afecta o cómo le va a afectar a la arquitectura? Eso no lo preguntamos todos. Sí. Sí. Es que va a ser una revolución bestial. Pues tan grande como la del ordenador. Cuando yo estudié en Nueva York, en la Columbia, creo que fue en 1984, 1985. ¿Estábamos nosotros en Nueva York? No había, ¿Habíamos reconocido? Sí, no había. Bueno, sí había ordenadores, pero solo estaban en las universidades, eran cajas gigantescas. Lo que no había era ratón. No existía el ratón. Había que todo el ordenador se hacía con teclado y se empezaba a dibujar por ordenador. Y aquello fue una revolución enorme, ¿no? Entonces, hay que dibujar por ordenador. En la arquitectura, cuando se dibujaba. Calcular las estructuras con un ordenador en vez de a mano. Era algo extraordinario. Fue una revolución. La inteligencia artificial es una revolución. Ojalá sea bien. Ojalá sea para bien. ¿Tienes dudas? Quizá porque me he hecho mayor tengo dudas, quizás, pero la inteligencia artificial no es una máquina que sea muy lista, no, es una máquina que sabe mucho, porque le han metido tanta información, ¿no?, que es capaz de, con toda esa información, responder a tus preguntas. Pero depende de que le meta la información, porque ya sola no la coge. Claro. Entonces, si la inteligencia artificial ahora mismo hay como 2 caminos. Uno que es el a lo bestia, es decir, que me hagas una casa que tenga esto, y va y que saca una imagen, qué bonita queda, la copio y la pago. O, espera, esto que me ha dado me sirve, pero no me sirve del todo. ¿Qué te parece? No, y esto que me vuelves a dar me sirve, pero... Entonces, es decir, si tú interactúas con la inteligencia artificial de tal manera que son 2 haciendo cosas, muy bien. Pero como sea simplemente pregunta-respuesta, pues... Se queda corta. Para mí se queda corta. Y luego hay un problema ¿y de quién es lo que hace la máquina? Del que ha hecho la pregunta, de la información que tiene, porque esa máquina tiene cosas de Mies van der Rohe, cosas de Hadid, cosas de Frank Gehry, cosas de Moneo, cosas de Calatrava, y te hace una especie de popurrí. ¿Y de quién es todo eso? ¿De la máquina? Entonces, hay todavía cosas como muy... No hay mucho que resolver, pero estamos al principio de la revolución. O sea, claro, lo que nos queda por vivir. Pues es que ya lo ves, bueno, el otro día lo leía en las noticias.
una cantante que tiene no sé cuántos millones de seguidores que no existe. Ah, también lo leí. Es Que no impresionante. existe. Y tiene millones de seguidores. Y dice, bueno, pues y hacían preguntas en la calle a la gente. ¿O usted había el próximo concierto? Uy, sí, en cuanto venga hoy. Y dice, pues se va a quedar con la gana porque no existe, ¿no? Y dice, ¿cómo que no existe? Una de las cosas que la inteligencia artificial, toda la evolución tecnológica que es fundamental para lo que hoy estamos viviendo en arquitectura y en todos los terrenos, nos lleva a algo de lo que tú sabes mucho y que nos tiene muy intrigadas, y es las casas biónicas. Bien, ¿Esto bien. qué es? Sí. Vale, pues algo que la sociedad actual, la evolución, ha laminado, bueno, son los paradigmas. Hoy no existen paradigmas. Es decir, ¿qué es un paradigma? Porque ahora regresamos al obvio. Un paradigma es, yo os preguntaría, ¿está bien matar? No. ¿Y qué diríais? No. Todo el mundo diría no. No, parece que está mal matar. Pero alguien podría decir, hombre, depende. Una cucaracha, yo mato más de uno. No, ya estamos hablando de un ser humano. Ah. Bueno, en defensa propia, yo qué sé. En defensa propia. Hombre, si es que el hombre está muriendo porque hay eutanasia. Hombre, nos hemos en estos años, nos hemos dado muchas coartadas para cargarnos ese paradigma. Hombre, si todavía no ha nacido y tiene 2 semanitas, pues me lo cargo. Hombre, sí. Es verdad. Es decir, al final la respuesta es, está mal matar, pero depende. Pues igual que el paradigma es no matar, ¿no? Pues está desapareciendo. Y como eso, casi todos los paradigmas. Entonces vivimos en una sociedad donde en los paradigmas aquello que es inmutable y aceptado por todos Ya no. ya no existe. Pero hay una cosa que existe todavía, que es la naturaleza. La naturaleza siempre está ahí. Otra cosa es que sea a lo mejor una naturaleza natural o artificial porque hayamos intervenido en ella. Y entonces hemos hecho un bosque artificial, pero la naturaleza siempre está ahí. Lo que cambia son la manera de mirarla. ¿Qué hacía Gaudí? Pues se metía en una cueva y veía cómo crecía la estalactita o veía la forma. ¿Qué hacía Leonardo da Vinci? Pues se sentaba y veía cómo volaba un pájaro. Pero claro, Leonardo da Vinci tenía una manera de ver, pero no tenía microscopio. Incluía una intuición gigantesca, ¿no? Gaudí tenía una manera de dibujar, pero tampoco tenía tecnología para ver cómo era la estalactita por dentro. Hoy en día, sí, toda la naturaleza siempre está ahí. El árbol siempre está ahí, el árbol. Ha cambiado nuestra herramienta. Ahora podemos ver el árbol cómo es por dentro, cómo son las fibras, y podemos aprender mucho más del árbol que simplemente mirarlo. Entonces, la naturaleza es un paradigma. Ese no cambia. La podemos alterar un poquito, pero siempre está ahí. Porque la escala de la naturaleza trasciende a la escala del ser humano. Nosotros tenemos una escala pequeñita, de unos cuantos años, pero los bosques son... Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son dentro de que la naturaleza es un paradigma, cuáles son los paradigmas de la naturaleza? Lo que para ellos son inmutables. Entonces, todos los seres vivos se rigen por 2 normas, que es gastar el menos material posible y gastar la menor energía posible, o ser eficiente en el gasto energético. Entonces, el ahorro de material y la eficiencia energética son 2 conceptos que pueden llevarse a la arquitectura. Y te estoy vale, pues una arquitectura biónica, tiene que estar basada en esos otros paradigmas, con la forma que sea. Tiene que ser una eficiencia en el gasto energético y una eficiencia en el gasto de material. Y cuando te puedes a diseñarlo, ahora dice, oiga, ya sé cómo, y dice, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo hago una arquitectura que ahorre material? Y dice, bueno, pues como no sabes cómo hacerlo, la maestra es la naturaleza. Pregúntale a la naturaleza cómo lo hace ella. Cómo ahorra material, cómo ahorra energía. Y lo que vayas aprendiendo de ella, lo va llevando a tu arquitectura. Eso es una arquitectura biónica. Así, genérico. Qué bien explicado, ¿no? Sí, efectivamente, el concepto. Ahora muéstralo en una casa. Cuando tú diseñas una casa que es biónica, ¿cómo es esa casa? Que no sea tu torre. Vale, así es. Que por cierto, ¿cuándo la construyes? Es una magnífica pregunta. Tenía que estar ya construida, pero luego si quieres hablamos de ella. Pero a un señor se le ocurrió tirar 2 torres gemelas y nos hizo la puñeta. Pero de eso hablamos luego si quieres de la torre, porque tiene una historia muy bonita y que sigue viva. Oye, no, pues cuenta. No, entonces se preguntaba cómo es la casa. Una casa biónica. La casa biónica. Pues bajo la premisa de que tienes que ahorrar material, no ahorrar material, ser eficaz en el uso del material y eficaz en la energía, pues una casa biónica, por ejemplo, mi arquitectura no tiene aire acondicionado. No lo necesita.
¿Ventilas lo suficiente? Vamos a decir que está hecho de alguna manera. Voy a poneros un ejemplo. Yo acabo de terminar 2 torres en Calcuta, las 2 torres más altas de India. Una se dedica al hotel y otra se dedica a apartamentos. ¿Vale? Y las dos las llaman las torres merluza, porque se parece al corazón, al esqueleto de una merluza, porque es muy resistente. Yo soy especialista en estructuras, más que en bioclimática. Bueno, entonces, las 2 torres tienen un núcleo central vacío, como un activo vacío. Y tienen como unos 200 metros de altura, más o menos. Y entonces la parte de abajo de las torres tiene mucho material. Y la parte de arriba de las torres tiene poco material. Por tener mucho material, la parte de abajo es más húmeda y por tener más fresca. Por tener poco material arriba, cuando da el sol es más caliente. ¿Qué hay en la naturaleza que funciona con ese efecto? ¿El árbol? Bueno, más fácilmente, más directo. Así que hay en la naturaleza que abajo hay mucho material y arriba muy poquito. Un termitero. ¿Un? Termitero. Ah, Todos los termiteros son unas construcciones de barro, de tierra, sí. con mucho barro abajo, y hay humedad, y ahí es donde pone sus plantitas y crean hongos, ¿no? Y arriba hay mucho calor. Entonces, simplemente porque abajo hay mucho calor y arriba, abajo hay mucha humedad y arriba mucho calor, hay una corriente de aire ascendente. En el hotel pasa lo mismo. Abajo está más fresquito, arriba hace más calor, y esa corriente de aire ascendente sale por partes de la torre. Con lo cual, toda la parte central de la torre, tanto para viviendas como para el hotel, no necesita aire acondicionado. Funciona como un termitero, disipa el calor ella solita. Luego, dentro de cada casa, cada apartamentito sí tiene aire acondicionado. Hoy estamos hablando de Calcuta, 45 grados. Pero el aire acondicionado de cada apartamentito no está puesto fuera, en la fachada, que son 45 grados, sino está puesto en ese movimiento de aire permanente, que es más fresquito. Entonces, si fuera hay 40-45 grados y dentro hay 28, es más fácil poner aire acondicionado bajar de 28 a 18 que de 45 a 18. Con lo cual estás ahorrando energía para cada una de las viviendas interiores, y a su vez estás ahorrando mucha energía porque todos los espacios públicos no necesitan aire acondicionado. Simplemente ese movimiento hace calorcete, pero es como cuando estás debajo de un árbol, dice, pues por fuera hay 40 grados y dentro hay 30, por ahí un movimiento de aire. Este movimiento de aire te hace que tengas una sensación térmica agradable. Eso lo sabían hacer nuestras abuelas. Nuestras abuelas abrían una ventana y ponían La fresquera. La fresquera. Ponían una persiana, la ponían en el. Pero fíjate, la persiana no estaba pegada a la fachada. La persiana está por delante de una barra del Sí, como una barandilla. una barandilla, ¿no? Del balcón, ¿no? Y entonces entre el balcón y la pared había un espacio, y por ahí corre el aire. claro. Entonces ese aire que corre también entraba en la casa. Así que son cosas que se utilizaban anteriormente y con mucha eficacia, y que ahora se han tecnificado un poquito más, pero es el mismo. Sí, el secreto es de una casa biónica, es el movimiento del aire. Es cierto que nuestras abuelas sabían, es que nuestras abuelas estaban bastante más en contacto con la naturaleza que nosotros. O sea, es que ese cambio no ha sido un gran avance. Menos mal que algunos como tú estáis volviendo a ese reencuentro con la naturaleza, porque verdaderamente nos estábamos alejando absurdamente y creando artificialmente lo que era posible hacer de una manera natural. Con lo cual, Sí. tú ya has hecho la torre biónica. Las torres Bueno, biónicas. claro, es que lo que pasó cuando la torre biónica se paró el proyecto con lo que nosotros decíamos mudanzas Bin Laden, ¿no? Destruyeron las 2 torres de Nueva York. Todos los rascacielos que estaban previstos en llegar a una altura extraordinaria como la torre biónica quedaron paralizados. Ahora se ha vuelto a retomar el tema. Y ya de aquellos que estaban, ya hay 2 que están en construcción, uno de ellos ha terminado, que es la torre de Emir, en Dua. Entonces nosotros estamos ahí, como en la línea de salida, a ver qué pasa. Pero mucha gente, por esto se hizo tan famoso se hizo torre biónica, que nos llamaban los periodistas y decían, oye, ¿por qué piso va usted? Pues no va por ningún piso, porque esto no se ha andado, ¿no? Seguro que me está usted engañando, ¿no? No lo quiere decir. Miles y miles de páginas en periódicos. Y entre los que interesados por él venían clientes indios o chinos. Decían, mire, yo no puedo hacer una torre biónica, pero ¿me podría hacer usted, por ejemplo, las 2 torres de Calcuta, que es para el Hotel Westin, algo más pequeñito, así como de 200 metros, con los mismos principios?
Y entonces, escalando los principios de una torre biónica que es gigantesca para 100.000 personas, pero se podía hacer algo más pequeñito. Y así, pues me fui especializando en rascacielos en Asia. Esa es la razón por la que he hecho rascacielos en Asia. ¿Cuántas plantas tiene la torre biónica? 300. 300 ¿Y dónde plantas. dónde se va? Se supone que se iba a hacer en Shanghái. Ah. Se supone que el sitio sigue estando ahí. Eso no ha sido ocupado por nada. Pero de momento el proyecto quedó paralizado. Inclusive hasta los chinos prohibieron por ley pasar por encima de 600 metros, 300 metros. Bueno, es una cosa que cambiará. ¿Cuántos metros son 300 pisos? La punta está en 1.650 metros, la punta, pero reales no cuenta porque hay mucha tecnología en la parte de arriba de la torre. Son 1.228. Decía, la biónica es el secreto, el aire es el secreto en la arquitectura biónica. Mira, la torre biónica, 1.228 metros. Hasta la punta, 1.600. Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba hay 1.600 metros. Y cada 100 metros de altura hay un grado de diferencia. Quiere decir que entre la parte de abajo, eso pasa en toda cualquier parte del mundo, que entre la parte de abajo y la parte de arriba hay 16 grados de diferencia. Simplemente por eso hay aire en movimiento en la parte exterior de la torre, que va desde lo más caliente a lo más frío. Entonces, al ver ese aire en movimiento sin que pase nada alrededor, tu ese aire que sube lo puedes meter dentro, usarlo, aclimatizarlo, porque va natural, no gastas energía. Entonces, parte de la energía que produce la torre es porque ese aire es conducido hacia partes que producen energía. Pero tú no gastas nada. ¡Qué interesante! Solo sube eso. Un árbol. ¿Cuántos litros de agua pasan cada día por el tronco de un árbol adulto? Pregunto. Bueno, como no tenemos ni idea cuánto. Muchos. Puede estar muchos. Depende, ¿no? Pero pueden ser miles. Ah. No va a ser miles, no me quedo barbaridad. ¿Cómo puede ser que...? Bueno, pues los árboles sudan. La gracia que tiene cuando echas un bosque estás fresquete. ¿Por qué? Porque las hojas desprenden vapor de agua permanentemente. Entonces, cuanto más grande es el árbol, más hojas tiene. Cuanto más hojas tiene, más suda. Cuanto más suda, más agua necesita. Entonces, pero ¿dónde está la bomba? Que sube el agua por el tronco. Entonces, la bomba es el sudor. Es decir, la evaporación es lo que tira del agua. Entonces, si nosotros aprendiéramos de cómo sube el agua por el tronco del árbol, los nutrientes, ¿no?, cuyo motor es la evaporación, que es lo mismo del termitero, pues a lo mejor desarrollamos una manera más eficaz de mover agua en los rascacielos. ¿Y este es el principio para aislar frente al frío? Sí. ¿Pero tú eres arquitecto o naturalista? Bueno, sí, porque pasa muchos años mirando arbolitos y mirando... ¿Cómo funcionan los árboles? Me encanta. Claro. Pero también porque te decía, la naturaleza está ahí sola. Yo cuando os hablo de árbol, os imagináis un árbol. Pero no os imagináis que el árbol es un trocito de un ser superior que es el bosque. Es como tenemos una mano con 5 dedos. El dedo, pero el dedo forma parte de estos otros 4, y estos 4 son unidos con los brazos. Entonces, el bosque es el ser vivo es el bosque, que de vez en cuando saca por un agujerito un árbol. Entonces, todas las ramas de todas las raíces del bosque están conectadas entre sí. Cuando hay un elefante y se come un árbol a 1 kilómetro de distancia, el que se está comiendo el árbol, por las conexiones entre las raíces, le llega a un árbol que está a 1 kilómetro de distancia. Eso sería un smart bosque. Es una círculo de smart bosque. Y entonces el árbol, el que está a 1 kilómetro, dice, vale, ya viene el elefante a comérseme. Dice, pues voy a desarrollar un liquidito que va a salir por fuera para que cuando venga, o voy a decir a mis amigas las hormigas que salgan Entonces cuando va el elefante ya ese no se lo come porque ha sido avisado. Bueno, pues la naturaleza está ahí. Lo que cambia es la manera de entenderla, mirarla y aprender de ella. Entonces, diríamos, ciudades del futuro. Pues no se parecen a bosques. Serán smart, sin lugar a dudas. Pero está todo conectado. ¿Cómo resuelve el problema un bosque? Un bosque, hay bosques gigantescos, ¿no? ¿Por qué no colapsa un bosque? ¿No? Como nos pasa en nuestras ciudades que colapsan. Bueno, pues cuando un bosque tiene muchos especímenes, algunos se mueren. Queda un agujero muy grande. Y tú ves un bosque de arriba y ves que tiene como agujeros. Que es lo que pasa en las ciudades también. Hay zonas que colapsan, que tienen usos que ya no lo tienen y se quedan como grandes agujeros en la ciudad. Bueno, en el centro de ese agujero del bosque crece un nuevo árbol, que es más alto que todos los demás. Y entonces los bosques funcionan de esa manera. Van matándose trocitos de bosque, pero no repiten el concepto bosque infinitamente hasta que dan la vuelta entera, sino que van ganando altura. Entonces las ciudades del futuro serán inevitablemente en altura.
inevitablemente. Y estrechas. No sé si serán estrechas, porque fíjate, Shanghái tiene 100 kilómetros de diámetro, que es como de aquí a Villalba hay 50 kilómetros, pues fíjate un ciclo de... Ya, me refiero a los edificios. Como has dicho que antes la arquitectura era Ancha, ancha, bueno, pero ahora será lo alto. a lo Ya mejor no, porque la gente se pregunta, ¿y cómo es la torre biónica por dentro? Tú te imaginas la torre biónica como una torre convencional, ¿no? No, me la imagino llena de plantas. Claro, bueno, pues imagínate que No sé cómo es. el Santiago Bernabéu, Sí, tú estás sentado en la grada y tienes en el centro el campo. el campo. Entonces imagínate que la grada son todas las construcciones de la torre biónica. Y el centro, que es el campo, es un jardín. Y eso se ¿Lo repite. ves a 1600 metros? Se repite por cada Cada X. 80 metros. Se va repitiendo un barrio. Pero el concepto es, la arquitectura está por fuera Eso sí que es un coliving. y el jardín está en el centro, ¿no? ¿No? Ese es el concepto general, no es tan puro, pero sí. Ya. Pero si te imaginas Santiago Bernabéu es algo así. ¿Eso es a lo ancho o a lo estrecho? No importa. No. Hay ancho y estrecho, sí. Hay alto. No importa Hay que una sea. proporción de traer Claro. entre lo que... Entraríamos en lo que se llama hoy también biofilia, que eso es algo novedoso. Tenemos un referente mundial que Boeri, el arquitecto Boeri, que hizo el edificio Bosque, que está en Milán. Pues es una estructura muy curiosa, llena de vegetación por todas partes, ¿no? Como si fuera la selva. Entonces, biofilia es ese paradigma bio que decíamos, de entender que la naturaleza te sana. Es bueno vivir cerca de la naturaleza. Y entonces, exageradamente, los edificios se llenan de plantas, porque tú te sientes muy feliz. Bueno, de ahí quizá todos los tejados ahora que se están haciendo y todas las paredes que se están haciendo. Que además aíslan, enfrían, calientan. Y genera energía. Eso es, pues, gané hace tiempo una investigación, gané un proyecto de investigación, tuvimos 4 años desarrollando paredes con cultivo de microalgas. Las microalgas tienen las paredes eran módulos de 2x1, ¿sabes? Donde hay un alambique y por ahí circulan un líquido de microalgas. Las microalgas tienen que comer, como todos los organismos, y comen CO2. Entonces compramos el CO2 en cementeras, que son los de cemento son los que más producen más contaminantes. Entonces compramos el CO2, se lo comían las microalgas se ponían muy, muy contentas, crecían mucho, se volvían muy verdes. Ese verde era aislante para la fachada y producía una biomasa. Como los restos de esa biomasa se utilizaba para muchas cosas. Para hacer peles, para hacer... Es decir, entonces, bueno, una arquitectura tiene muchas fachadas y mucha cubierta. Imaginemos que forramos un edificio de esos paneles verdes. Pues era... Inclusive la biomasa sirve, o sea, el cultivo de microalgas para hacer biofuel. Bueno, cosas muy novedosas. Pero es verdad que eso está emparentado con la biofilia. Pueden ser que los edificios, en vez de ser marroncitos o pétreos, tiendan a ser, igual que las ciudades, cada vez más verdes. Verdes. Porque la naturaleza tiene una peculiaridad. Y es que es verde. Primero que es verde y luego que no cambia de temperatura, que es una tontada. Pero si tú pisas el césped siempre está a la misma temperatura. Si compras un césped artificial, no. Claro. El césped artificial está muy... Entonces tú plantas una pradera de césped y ya le puede dar todo el calor que sea, que siempre está a la misma temperatura. Oye, me encantan las casas del futuro. Yo querría ya vivir hoy en una casa así, llena de verde, que... Llena de... Pero no una plantita en un... No. Que la casa en sí sea... Eso sería como Avatar. Diríamos, extrapolándolo a una ciencia ficción, una casa árbol. Una ciencia ficción. Pero esa sería la línea, ¿no? O sea, una comunión absoluta entre la naturaleza y la arquitectura. Todavía está por... Eso está... Javier, nos tienes totalmente enganchadas. Sí, qué conversación más interesante y todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nosotros, muy a nuestro pesar, vamos a tener que dar por terminada esta charla. 1.000.000 de gracias, Javier. La verdad que hemos aprendido un montón sobre los arquitectos que no solamente construyen casas y ciudades, sino que construyen maneras de vivir. Sí, señor. Cada vez más sostenible y cada vez más humano. Sí. Y cada vez más natural, más bio. Sí. Sin duda.
Javier, mil gracias. No tengo forma de agradecértelo. Y a todos ustedes recuerden que estamos aquí todos los meses y que aquí les esperamos en YouTube, en Spotify y en las redes sociales. Y si quieren dejarnos sus ideas sobre cómo imaginan la casa del futuro, pues pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Un saludo.